línea de Mega Noticias TVC tengo el gusto de platicar, de que nos tome la llamada, el doctor Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad. Ricardo, doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto, como siempre, Paco. Un gusto estar con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo ver ese tema de la inseguridad? Que no llevamos un mes ni un año, sino mucho tiempo trayendo esta tendencia al alza y no se ve solución. No, pareciera que no hubiera estrategia, Ricardo. Es un debate de si hay o no hay estrategia. Pero suponiendo que lo hubiera, yo creo que no es una estrategia lo que existe. Pero vamos a suponer que, como dice la autoridad, que sí hay una estrategia, los resultados están muy lejos de los esperados. Y de los esperados por la sociedad y también por los planteados por la propia autoridad. Entonces, más allá del debate de si hay o no una estrategia, los resultados que tenemos, que conocemos y que estamos monitoreando mes con mes, están muy lejos de lo que se prometió y muy lejos de lo que todos quisiéramos. Recordemos que el 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña, fue el peor año en materia de seguridad. Pero el 2019 fue todavía peor que el 2018. Es decir, el primer año de la actual administración fue todavía peor que el peor año que habíamos tenido desde que existe el registro de estos informes. Y este no pinta mejor. Y este no pinta, pero para nada mejor, no pinta para nada mejor. En términos generales, en el mes, en promedio, estamos entre 98 y 100 homicidios diarios por mes, que es altísimo, es un dato altísimo de la violencia, no solamente que está en las calles, sino que ahora con la pandemia, la violencia se ha trasladado a los hogares. No es que se haya reducido la violencia que vivíamos en las calles. La violencia que está en las calles sigue siendo más o menos la misma, y la violencia que se vive ahora en los hogares se ha incrementado de manera significativa. La violencia familiar, la violencia de intrafamiliar se han disparado, intrafamiliar se ha disparado en esta pandemia, a pesar de lo que digan, ahora, a pesar de las interpretaciones de sus géneros. Sí, ahora déjame preguntarte, Ricardo. Eso esperamos, al menos oficialmente así estamos ya saliendo de la pandemia, pero vendrá una situación de crisis económica, de desempleo. ¿Eso va a generar una mayor incidencia? Sí, sin duda. La experiencia histórica de México muestra que precisamente este sí es un punto de inflexión, el punto de inflexión en materia de incidencia delictiva, cuando se da la tendencia al alza que tenemos hasta ahora, que regresamos hasta ahora, es el año, me parece que es el 81, si mal no recuerdo, de la crisis económica con José López Portillo. Es el año en el que se dispara la incidencia delictiva. Entonces, la experiencia histórica nacional muestra que efectivamente, cuando hay crisis económicas, se refleja en un incremento en la incidencia delictiva, particularmente de delitos patrimoniales. ¿Qué es lo que debería de hacer las autoridades? Vamos, a lo largo de muchísimos años hemos hablado de la falta de capacitación, de entrenamiento, de equipamiento de las policías, y no hablamos nada más de la federal, hablamos de las estatales, de las municipales, muchas de ellas corrompidas por el dinero del narco o de los cárteles de la delincuencia organizada. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo podemos tener una mejor seguridad en el país? Tendría que revalorarse algunos de los principios equivocados en los que está fundamentada la acción de gobierno desde que inició la nueva administración. Uno de ellos es el incremento de las policías. Por eso la anterior Policía Federal, que ahora es la Guardia Nacional, ha casi triplicado el número de efectivos. Y ese casi triple del número de efectivos no se ha reflejado en una menor incidencia delictiva. ¿Qué significa? Eso está equivocado. Eso de que incrementando el número de policías en las calles se va a reducir la incidencia delictiva, eso no es verdad. Esto también se refleja en un tema que trae el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que quiere duplicar el tamaño de las policías estatales.
supuestamente porque no tienen el estándar, que no es estándar, pero digamos es una referencia de 2.8 policías por cada 1,000 habitantes. Bueno, México tiene 2.8 policías por cada 1,000 habitantes y no tiene la seguridad que todos quisiéramos. Entonces, esos dos simples indicadores te dan una fuerte idea de que esta perspectiva que tienen de que se va a solucionar el problema de seguridad pública multiplicando de manera importante el número de efectivos, no es así. Lo que necesitamos efectivamente es policías mejor capacitados, mejor pagados, con mejor infraestructura, con mejor equipamiento. No necesitamos más policías, necesitamos policías mejores, que sepan hacer mejor su trabajo, que hagan su trabajo y que cuenten con las herramientas necesarias para hacer su trabajo de manera eficiente. Sí, y que no sean juzgados siempre por los derechos humanos que de alguna manera los limita en su accionar. Déjame preguntarte algo más. ¿Qué nos debe preocupar más, la delincuencia organizada o la delincuencia común? No, la delincuencia organizada. Mira, hay otro dato que es importantísimo. La autoridad está muy preocupada porque 7 de cada 10 homicidios que se cometen en el país se cometen con armas de fuego. Y está muy preocupada y ha promovido la integración de un grupo de alto nivel para atacar el contrabando de armas de fuego, realiza reuniones periódicas con los colegas de las agencias de los Estados Unidos para atacar este problema. Está muy preocupado porque 7 de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego. Bueno, entre 7 y 8 de cada 10 homicidios está vinculado al crimen organizado. Y sin embargo, la autoridad ha insistido en que no va a hacer, no va a definir una política para contener las acciones del crimen organizado y tampoco va a desarrollar una estrategia o una política para perseguir, para llevar ante la autoridad a los líderes de las organizaciones del crimen organizado. Entonces está más o menos fácil y es muy simple. Lo que dicen los números es, si usted no ataca el crimen organizado, no persigue a los líderes y no los lleva ante la justicia, pues el tema no va a bajar. Eso es muy simple. Ahora, justamente con esta respuesta, Ricardo, yo te pregunto, Santiago Roel, el fundador de Semáforo Delictivo, ha insistido siempre, esta misma tarde platicando con él, nos lo volvió a decir, la solución es la legalización de las drogas. ¿Consideras que esa es? Yo siento que es una declaración polémica. Sí, es polémica y puede ayudar en algo, pero el negocio de los carteles mexicanos es cada vez menos el tema de la marihuana, y la legalización se refiere en gran medida, casi exclusivamente, al menos lo que se ha planteado en México, casi exclusivamente al tema de la marihuana, no a otro tipo de drogas mucho más fuertes, mucho más importantes, ¿no? Entonces tendría un impacto limitado. Hacia allá creo que es hacia donde hay que ir, hacia la legalización de este tipo de drogas ligeras. Muchos países han estado caminando en ese sentido. Sin embargo, los principales motivos de la violencia en el país, la violencia entre los carteles, no son este tipo de drogas ligeras, sino las drogas mucho más fuertes, mucho más duras, ¿no? Así es. Doctor Ricardo Márquez Blas, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Esperemos que no sea la última. Un gusto, como siempre. Yo también espero que no sea la última. Paco. Muchísimas gracias. Es el doctor Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad. Bueno, vámonos a otros temas porque